¿Qué tal amigos de Diario La Hora? Estamos una vez más en una nueva entrevista, en esta ocasión con la canciller de la República, es la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld. Canciller, muy buenos días y bienvenida, gracias por el espacio y la apertura con este medio. Muchísimas gracias, bienvenidos. Canciller, por favor, coméntenos cuáles son los hitos principales conseguidos en esta gira de 15 días que estuvo usted y también otras autoridades del gobierno. Bueno, es una gira que tuvo varios objetivos en los diferentes destinos a donde fuimos. Una gira multidestinos. Empezamos por el Vaticano, en donde asistimos a la misa del Papa Francisco de exequias. Estuvimos allí en un acto protocolar, acompañados obviamente por la delegación y la misión que tenemos en el Vaticano. La misma noche nosotros salimos hacia España, donde teníamos una agenda con los ecuatorianos que viven en España, particularmente una comunidad de emprendedores. Tuvimos reunión con Su Majestad el Rey, justamente cogieron los apagones en España. Se cancelaron algunas actividades, como era una reunión con empresarios, 150 empresarios, muchos de ellos que vinieron en la cumbre iberoamericana. Hemos quedado en realizar nuevamente esta reunión de empresarios que buscan inversiones en el país en los próximos meses. En los próximos meses hay que ver, acabamos de llegar, hay que ver cuándo se programa. Y también hubo una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso, con quien también se establecieron áreas de cooperación y también una delegación para la visita al Ecuador para lo que es inversiones. Salido de Madrid nos fuimos hacia Emiratos Árabes. El objetivo principal era la apertura de nuestra embajada en Abu Dhabi, seguir adelante con los proyectos que se han presentado a Emiratos Árabes, tanto al Fondo de Desarrollo como esta vez nos pusieron también al Fondo Soberano a disposición, con quien se tuvo una larga conversación por parte del señor presidente. Se revisó todas las divisiones donde ellos podían apoyar en cooperación con el Ecuador. Las reuniones fueron al más alto nivel. Allí también el presidente tuvo una reunión con Su Majestad, donde le acompañamos todo el gabinete que acompañó en Emiratos al presidente, y estuvieron presentes nuestras contrapartes. Tuvimos reunión con el canciller, con el príncipe heredero, con diferentes instituciones, inversionistas en el área de energía. Firmamos un memorando de acuerdo de ciberseguridad y ciberinteligencia. Se desarrollaron programas para inversión en el área agrícola, tomando en cuenta que demanda mucha mano de obra y que nosotros necesitamos generar empleo. Es decir, allí fue una agenda para apertura de embajada, tomando en cuenta que mucho del comercio del Medio Oriente se mueve a través de Dubái. Fue agenda protocolaria de fortalecimiento de relaciones, comercio e inversiones. Seguido viajamos hacia Israel. Antes de pasar a Israel, los memorandos que firmaron aquí, ¿cuándo van a iniciar? Tal vez se definió ya algún tipo de ruta a seguir para concretar lo que se habló. Cancillería lo que hace es avanzar en las negociaciones con las diferentes materias en coordinación con los ministerios aquí. Se abre el camino y se empieza a trabajar bilateralmente en los temas que son de interés del país. Entonces esto va a venir. Esta pregunta siempre me hacen, y bueno, ¿y ya mañana? Sí, mañana. Empezamos ayer. Hoy se empieza a trabajar y pronto darán los frutos del viaje para el bienestar del Ecuador y del país, que también accedió a hacer un acuerdo, tomando en cuenta que es beneficioso para ambas partes. Siempre buscamos que la relación sea equilibrada, no solamente en beneficio del Ecuador, para que sea sostenible en el tiempo. Claro. De ahí pasamos a Israel. Aquí la agenda tenía como principal objetivo materia de seguridad.
materia de seguridad, cooperación en energía, en agua, en agricultura, la apertura del Centro de Innovación y Emprendimiento. Se tuvo reunión con el presidente, con el primer ministro, con Cancillería, hubo una premiación hacia el presidente Noboa, hubo una reunión con migrantes, todo esto en menos de 48 horas y salimos hacia Reino Unido. En Reino Unido se atendió una invitación que hizo Su Majestad al presidente Noboa. Si no me han informado mal, y es la información que se tiene en Cancillería de los Registros, es primera vez que un presidente es invitado al Palacio de Buckingham a una audiencia con Su Majestad. Entonces fuimos hacia esta reunión, tuvimos también reuniones con seguros, con todo el ecosistema de seguros que atendió la ministra de Finanzas, el ministro de la Producción. Tuvimos reuniones con think tanks, con inversionistas, dio una charla magistral el presidente. Tuvimos una reunión con los ecuatorianos, la mayoría una comunidad de estudiantes, y salimos hacia Francia a atender una invitación del presidente Macron. Igualmente hubo reunión con parte del gabinete, ambos gabinetes. Se firmó un acuerdo de seguridad, el ministro de Interior firmó un acuerdo de seguridad, la ministra... ¿Fue el único acuerdo que se firmó? En Francia es uno solo, que es de materia de seguridad. De allí, en Reino Unido se firmó uno de consultas políticas entre cancillerías. Y en Francia, adicionalmente, se tuvo reunión con empresarios, con corporaciones que desean invertir aquí en el Ecuador, y se acompañó al evento por el aniversario de la victoria de los países aliados. Okay. En materia de seguridad quisiera hablar un poco en esa reunión con Israel. Se habló lo que se conoce, ¿no?, a través de las instituciones públicas que llegó esa información, diálogos bastante importantes en materia de seguridad, pero se puede conocer un poco más a fondo qué temas o aspectos se abordaron, porque en las fotografías al menos aparecía usted, aparecía el presidente, las principales autoridades. De seguridad. Ajá. Es importante decir que primero se habló con el Estado, se mencionó cuál era la situación del Ecuador en materia de seguridad con el presidente de Israel, con el primer ministro y con el Parlamento. Lo propio se hizo en Reino Unido. Hubo una reunión con el Parlamento, con la Cámara Alta de los Lores y con la Cámara Baja de los Comunes. Es decir, se mantuvo en los diferentes poderes del Estado, se mantuvo las reuniones para que haya un acuerdo y un apoyo sostenido y contundente. Por supuesto que los grupos técnicos son quienes tienen que llegar, que empiezan a llegar esta semana, y ya establecer los programas de cooperación con los ministerios que tienen la competencia. Si bien Cancillería abre las puertas, son los ministerios que tienen la competencia quienes implementan los diferentes programas. Si me pide a detalle el programa, no, obviamente no tengo esa información, pero sí, las puertas están abiertas y hay la voluntad de ambos países de ir adelante con la cooperación en materia de seguridad. ¿Son los de Israel el equipo que va a llegar esta semana o a nivel general de los países que se hablaban? Solo de Israel, entonces. Están llegando diferentes equipos. De Emiratos Árabes llega un equipo técnico para ver las áreas de inversión, los proyectos de inversión. Es decir, de todos quedan activadas diferentes acciones y agendas a trabajar por parte de las misiones diplomáticas que mantiene el Ecuador en el exterior, por parte de los ministerios que acompañaron y que son parte del Estado ecuatoriano, y que obviamente se llevó toda el catálogo de inversiones que se trabajó junto a Presidencia durante algunos meses para empezar a promocionar internacionalmente. Ok, también quería consultarle en ese contexto de seguridad. El exsecretario de Seguridad, Igor Ordóñez, había publicado días anteriores en su Twitter, X, el hecho de que en el gobierno de Guillermo Lasso ya se había estructurado un plan de seguridad, y decía que a él le habían comentado el Ministerio de Defensa israelí que era un plan grande y bastante ambicioso. ¿Se tocó ese tema tal vez en particular con el gobierno de Israel, tal vez retomarlo, de qué se trata? Habría que preguntarle al señor Diego Ordóñez de dónde sacó esa información. Yo no puedo entregar más información porque son temas de seguridad del Estado.
Claro, pero entonces lo que se habló en seguridad quizá es un plan, digamos, particularmente este gobierno, el plan Fénix quizá, reestructurarlo, mejorarlo. Son temas de seguridad del Estado. Entiendo. Ahora, en el asunto también de ese trabajo que van a venir los equipos técnicos de Israel acá a Ecuador, si bien usted menciona que ya depende de cada cartera de Estado, quizá hay alguna fecha en específico por ahí que ya esté predefinida. Eso más adelante lo establecen los ministerios de seguridad, Okay. el área de seguridad. También es importante tocar el asunto de la lamentable pérdida y asesinato de estos 11 militares. Y en este contexto, quizá estos acuerdos o diálogos, mejor dicho, que se han dado con los diferentes países en temas de seguridad, ¿habrá quizá alguna intención del gobierno en apresurar o agilizar estos procesos para tener mayor cooperación por este lamentable La hecho? cooperación se lleva a cabo desde que hubo la declaratoria de conflicto armado interno. La cooperación internacional está allí y hay diferentes acciones conjuntas con diferentes países en diferentes ámbitos que se realizan en el día a día. Obviamente, al ser materia de seguridad, la competencia tienen los ministerios que se encargan de esas áreas y es información sensible que no tiene sentido que la hagamos pública justamente para evitar las cosas que han sucedido en el país. Perfecto. Retomando un poco el asunto de España por los apagones que no se dieron estas reuniones, tal vez ya hay en una agenda quizá una próxima reunión entre los mandatarios o incluso con su persona, con el presidente de España. De hecho se mantuvo la reunión con Su Majestad. No se canceló a pesar de que no había luz. En plena reunión llegó la energía nuevamente y se encendieron las luces, pero se atendieron la reunión. La única que ya no se pudo mantener fue con el presidente porque estaban convocados a Consejo de Seguridad. Obviamente porque fue un apagón masivo y tenían que ver cómo iban a manejar esa situación. Pero de ahí la agenda se mantuvo. ¿Cómo fue esa receptividad a la delegación ecuatoriana en este país, considerando que el presidente Pedro Sánchez es de este Partido Socialista de Obreros de España? ¿Cómo fue esa apertura? El Ecuador respeta las diferentes formas y visiones que tiene cada país hacia el futuro, hacia su desarrollo, hacia su forma como llevar su gobierno. Nosotros somos respetuosos y así mismo son con el Ecuador, pero sobre esa base nosotros tenemos una excelente relación con España. Mantuvimos una reunión con mi homólogo, con el canciller. Hubo una reunión que fue publicada y hubo declaraciones de ambas partes y hay una estrecha relación con España. Colaboramos mucho, respetamos a los países y los países nos respetan. ¿Cómo nos reciben? Siempre protocolarmente, con toda un protocolo que responde a la llegada de un primer mandatario a un estado. Y siempre se muestra mucho respeto por nuestro país, mucha consideración y mucha fraternidad, que es importante mantener esto en las relaciones internacionales. Claro, en España es uno de los países que tiene un gran número de compatriotas ahí. Quizás se habló algún tema de acción en beneficio de los ecuatorianos que residen. Siempre, eso es permanentemente. Nosotros estamos sacando siempre productos nuevos, servicios nuevos, y eso se ha podido ver durante estos 18, 19 meses. Y ahí está el apoyo que ha recibido el presidente Noboa de la comunidad de ecuatorianos a nivel internacional alrededor del mundo. Esa aceptación responde también a que el gobierno ha trabajado para la comunidad en el exterior. ¿De qué puntualmente se habló o tal vez de algún tipo de acciones en conjunto a futuro con España? Bueno, lo que se hizo con los ecuatorianos, me preguntaron, con ecuatorianos, ¿cierto? Y con su homólogo. Con los ecuatorianos fue mirar todos los emprendimientos, fue una comunidad de emprendedores en España, se vio todos los emprendimientos con el señor presidente y después se tuvo una charla, el presidente pudo hablar con cada uno de ellos, mirar qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban desarrollando, y se puede ver, y la conclusión fue que la comunidad ecuatoriana apoya mucho al desarrollo de España. Con mi homólogo hablamos varios temas, desde la Secretaría de Iberoamérica
quieren transformar, quieren tener ahora unos comités. Hablamos de cómo la Comunidad Andina de Naciones fue transformada en materia de seguridad, se armó comités, cómo se lidera, cómo se implementa el plan de acción y cómo se podría replicar este caso de la Comunidad Andina hacia los países que estamos dentro de CEGIP. Y fue uno de los temas. La agenda bilateral fue otro de los temas, lo que vamos a seguir avanzando, cómo vamos a ampliar los acuerdos de cooperación, y fue una reunión muy cordial a pesar de que habían los apagones. Claro, entonces, ¿fecha para la reunión con Pedro Sánchez en particular todavía no? No. Este rato hay que retornar al país, trabajar en los asuntos del país, y cuando haya una nueva gira, pues ahí se incluirá para poder mantener esta reunión. Ok, y precisamente en el contexto de la gira trascendió declaraciones que recogieron otros medios internacionales del presidente Noboa, de que decía que están abiertos a retomar esas relaciones con México en particular, pero con la condición de que no iban a liberar a Jorge Glass. ¿Hay tal vez algún tipo de acercamientos con México actualmente? ¿Se dará o no se dará, o depende de la posición de la presidenta? La posición del Ecuador ha sido la que se mantiene hace tiempo. Nosotros somos felices de dialogar con todos los temas sobre la mesa. Si es que hay apertura de México y si no hay condicionamientos de cosas que no están en manos del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Eso es claro. Y esa ha sido la posición del Ecuador y se mantiene. El Ecuador es un país que respeta, vuelvo a repetir, a todos los países, su forma de desarrollo, pero también hay que respetar al Ecuador. Y ese es un caso que se está resolviendo en la Corte Internacional de La Haya. Si hay la voluntad de la otra parte, esto es decir, México, de sentarse a dialogar en una mesa, el Ecuador ha estado listo desde el día 1. Pero con esa condición entonces, sin la liberación de Glass. ¿Quién pone la condición en México? No nosotros. Sí, y nosotros solo decimos que no se puede acceder a esa condición. Ok. En cuanto a la relación con Colombia, ¿cómo está la situación considerando que el presidente Gustavo Petro no ha reconocido los resultados electorales acá, pero ya se proclamó e incluso ya se adjudicaron las dignidades al binomio de ADN? Es un país vecino, tenemos muy buenas relaciones. Hay no diría impasse, hay esta discrepancia, y puede ser también que no tiene la información completa del presidente Petro, y creemos que el tiempo va a superar esta discrepancia de percepción por parte del presidente Petro sobre la transparencia de las elecciones en el Ecuador. Hay muy buenas relaciones, se mantiene un canal de comunicación abierto y cordial, fraterno, con la canciller. Hay una buena comunicación con otros ministros, hay una cooperación muy buena entre Colombia y el Ecuador. Nuestro embajador acaba de ser premiado por parte de la Cancillería colombiana la semana pasada como el embajador más activo en Colombia. Entonces hay una excelente relación y no puede ser diferente, y hay que cuidarla, y hay que procurar todos desde nuestros ámbitos hacer lo propio. No crear un conflicto, un impasse mayor cuando es una relación que se la tiene que manejar tal cual como se maneja con Perú, con una excelente relación vecinal. Así que hay muchos temas que tenemos que trabajar en conjunto justamente porque compartimos fronteras. Y uno de esos temas a trabajar, imagino, será el tema de la seguridad, ¿no? Por eso es clave con la relación con Colombia. También, entre otros muchos temas. Ok. ¿Hay algún próximo viaje que se esté planificando junto con la Secretaría de la Presidencia y el Ministerio? Vamos el día de hoy a aterrizar en el Ecuador, es primer día laborable, y cuando vaya a haber otro viaje lo vamos a anunciar. Sí, le consultaba esto para saber si habrá un nuevo acercamiento con el presidente Donald Trump de Estados Unidos, sobre todo, o posterior a la posesión, tal vez. Conforme vaya saliendo la agenda, hemos de ir comunicando. Pero hubo recientemente, hace menos de un mes, una reunión bilateral en un ámbito privado, de amistad, fraterno, e incluso esos espacios son mucho más fáciles para el diálogo porque está fuera de lo protocolario y lo formal. Así que vamos a seguir adelante con las relaciones, y si hay nuevas misiones
pues se notificará a la prensa también. En esas misiones quizá estará el tema de los aranceles que se impuso a Ecuador y lo que puede pasar a futuro, porque eso está en pausa, ¿no? No está en pausa, está muy activo. Hemos visitado y hemos sido invitados por el USTR. Fuimos desde hace unas 3 semanas. Okay. El Ecuador es uno de los 2 países de Sudamérica que ingresa a mesas de diálogo para revisar estas tasas que se impusieron del 10%, y estos diálogos se van a dar desde la próxima semana. Los diálogos van a durar 90 días. Entonces la posición del Ecuador es muy favorable, no está en pausa, estamos muy activos. Las conversaciones, para aclarar eso, las conversaciones no están en pausa, pero el incremento de los aranceles era lo que me refería. A nivel global. A nivel global. Ok. Solo una cosa más, canciller. El 24 ya es la posesión de Noboa, y anteriormente se hablaba de invitar incluso al presidente Donald Trump y a otros homólogos, ¿no? ¿Se ha confirmado ya alguna venida de algún presidente para ese día? Se ha extendido la invitación a la comunidad internacional, como siempre ya es tradición del Ecuador, a los organismos multilaterales. A finales de esta semana, la próxima semana, nosotros tendremos claramente quiénes han confirmado el envío de delegaciones, a qué nivel están viniendo las delegaciones, y será información que podemos dar ya sobre la marcha días previos a la posesión. Agradecemos por su apertura y también la predisposición para abordar estos temas muy amables. Muchísimas gracias. Gracias.